a perder toda la fuerza que estaba teniendo. Está con nosotros Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo nos interpretan los datos? Porque el desbarajuste ahora mismo es enorme entre un dato de Producto Interior Bruto que cae mucho más de lo que se esperaba, pero tenemos ese core del PCE marchando hacia arriba, incluso el deflactor del Producto Interior Bruto marchando también hacia arriba. ¿Cómo se puede interpretar, Alexis? Bueno, pues que realmente tenemos primero una desaceleración económica más acusada de lo que se esperaba. Me gustaría ver un poco los datos en concreto, en dónde puede estar a lo mejor el problema. No he tenido tiempo, obviamente, de ver el dato, nada más que la cifra genérica, y ahí es donde realmente se puede explicar con mayor detalle. Y en segundo lugar, una cierta inercia de los precios, y de hecho buena parte del problema de los precios en estos momentos no tiene nada que ver ni con lo que nos han estado contando, no tiene nada que ver ni con los costes salariales, ni con la salud del mercado laboral, ni con los márgenes de las empresas, tiene que ver con una política monetaria extremadamente expansiva desde la pandemia por parte de la Reserva Federal. Y realmente hasta que la Reserva Federal no recorte de manera importante la expansión de la masa monetaria, pues de alguna manera la presión sobre los precios puede continuar en estos niveles. Pero es de aquí que hay un problema, que es que desde el momento en que ha empezado a recortar la masa monetaria, pues ya empezamos a tener problemas en el sector financiero, con lo cual nos encontramos, yo creo que en el punto más interesante de todo este proceso, porque subir los tipos desde niveles muy bajos y cuando están las cosas con un cierto margen, pues le ha costado relativamente poco a la Reserva Federal. El problema es cuando realmente empezamos ya a tener esa especie de discrepancia entre la estabilidad de los precios y la estabilidad del sector financiero. Y ahí es donde realmente se va a saber exactamente si la Reserva Federal, después de morder, va a poder ladrar. Entonces, este dato de alguna manera nos viene a decir que el margen de la Reserva Federal es relativamente pequeño, si quiere mantener la estabilidad del sector financiero, que la inflación no parece que esté del todo controlada y que posiblemente en esta lucha entre el mercado y los bancos centrales, los mercados han acertado más, han estado más cerca de la realidad. Este proceso de subida de tipos de interés tan alto va a provocar una recesión, va a provocar una desaceleración económica y vas a tener que bajar los tipos de interés antes de lo esperado. ¿Esta inflación, Alexis? ¿Esta inflación es el término que nos viene, esta inflación es el término que nos viene a aparecer ahora, con esa inflación que no termina de contenerse y el desplome del Producto Interior Bruto trimestral? Bueno, es una de las opciones, obviamente. Es una de las opciones en este momento. Tendríamos que... Es un proceso, yo creo que mucho más largo, pero yo creo que estamos más cerca de este proceso que la otra fantasía, que era la de desaceleración suave, control de la inflación, etcétera. Pero como le digo, en este momento yo creo que es casi el escenario más probable. ¿Qué puede esperar el inversor en este entorno? ¿Qué puede cambiar en la FED a partir del 3 de mayo, después de ver que el Producto Interior Bruto en Estados Unidos ahora sí se le está yendo de las manos? ¿Puede ralentizar el movimiento de subida, incluso iniciar la propia pausa el 3 de mayo? ¿Tendría sentido, Claro, Alexis? ahí es donde está, yo creo que el gran tema, ahí es donde está el gran tema, porque por eso le digo que es el momento clave de la capacidad de la Reserva Federal para trabajar en entornos conflictivos, ¿entiendes? Porque trabajar en entornos relativamente cómodos es más sencillo y uno puede incluso dar una cierta sensación de expertise y de control de toda la situación. Ahora es cuando tendremos que demostrar realmente que controlamos la situación. Entonces el discurso yo creo que va a ser muy difícil por parte de la Reserva Federal, porque la Reserva Federal tiene el mandato de controlar la inflación, sobre todo cuando está en estos niveles todavía altos y sin ninguna señal de que esté controlado del todo. Con lo cual tiene que mantener un poco esa credibilidad y por lo tanto de alguna manera le va a quedar poco espacio para atender a la desaceleración económica. Entonces tendrá que decidir entre si quiere a papá o si quiere a mamá. ¿Qué quiere? ¿Una inestabilidad en el sector financiero y una desaceleración mucho más fuerte? ¿O quiere un control de la inflación? Ahora es el momento de la verdad. Muchísimas gracias, Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Buen día y buen negocio. Hasta la próxima. Bueno, la foto